Bueno, primeramente quisiéramos que nos cuente, Ecuador, de cara al 2 de abril, se encuentra en un momento a decidir entre dos modelos distintos, modelos políticos y económicos. ¿Por qué cree usted que es tan importante esta elección del día domingo? Bueno, América Latina fue avanzando en políticas sociales, de integración regional, de conocimiento entre los pueblos. Es decir, y esto fue un esfuerzo de muchos países, entre ellos Ecuador. La política de Rafael Correa fue de integración regional y fortalecimiento latinoamericano, como también el desarrollo de cada país, con sus luces, con sus sombras, pero hacia un camino común. Y por eso es importante el 2 de abril de no perder esas conquistas a nivel tanto nacional como continental. Y Ecuador, a través del gobierno de Rafael Correa, avanzó en muchos aspectos. Quedan todavía un largo camino para recorrer. Creo que no hay sociedad perfecta, pero toda sociedad es perfectible. Y en este sentido, Ecuador fue construyendo espacios de integración, como el caso de la UNASUR, la CELAC, y bueno, creo que eso es lo importante, que no se pierda eso el 2 de abril. Creo que es una fecha, son modelos distintos. Uno es un modelo conservador, neoliberal, y el otro es un gobierno progresista que lógicamente necesita de profundizar sus políticas de integración y de desarrollo tanto nacional como continental. Y por eso nosotros estamos observando el caminar de los pueblos. Podríamos hablar del Ecuador, podríamos hablar de Bolivia también. No, nosotros aquí en Argentina, con un gobierno neoliberal, se han perdido muchísimos empleos y ha aumentado en gran medida la pobreza, con más de 1,5 millones de pobres de los que había. Entonces, esta política donde se privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo es un retroceso en las conquistas sociales. Por eso nos parece importante que pueda tener esta continuidad en la figura de Lenín Moreno. Es por esto que venimos apoyando esas posiciones, que es una posición no solo a nivel ecuatoriana, sino pensando en todo lo que debe ser la integración continental, la única forma de fortalecernos frente a los desafíos que hoy presenta la humanidad. Cuando vemos que se están cerrando las fronteras en Estados Unidos, se están construyendo muros, se está remilitarizando muchas regiones del continente, del mundo, es necesario que el continente se una, y se una para ser no solo lo que soñaron los grandes libertadores, la patria grande, sino también fortalecer la vida de nuestros pueblos. Por otra parte, señor Esquivel, usted mencionaba hace un momento el tema del neoliberalismo. En este caso, pues, el candidato Guillermo Lasso defiende los intereses del neoliberalismo aquí en el Ecuador. En los últimos 15 meses de ejercicio del poder de Mauricio Macri gobernando la Argentina, ¿qué otras señales, aparte del tema de la pérdida de los empleos y de la pobreza, se han podido observar por parte de ese gobierno de derecha en su país? Bueno, se han perdido, se han reducido los presupuestos educativos. En este momento hay grandes movilizaciones en el país para las paritarias, ¿no? Por el problema educativo, la situación de los trabajadores, el cierre de fuentes de trabajo.
¿no? Abrir las importaciones en forma indiscriminada. Y lo mismo está pasando en otros países. Podríamos hablar del caso de Brasil. Después del derrocamiento, y eso fue un golpe de Estado a Dilma Rousseff, ¿no? Y lo de Temer, que está día a día perdiendo las conquistas sociales de los trabajadores en Brasil. Y lo tenemos también en Paraguay. Creo que son cosas que hay que estar muy atentos para que esto no sea un retroceso donde el pueblo quede marginado y se privilegie, vuelvo a insistir, el capital financiero sobre la vida de los pueblos, ¿no? Y se le da espacio más a las grandes empresas transnacionales como la mega minería, los monocultivos, la falta de un desarrollo que permita a los pueblos vivir con dignidad, y esto es perder los valores de la democracia. Tengan en cuenta que democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos en su integridad, la democracia se debilita y dejan de ser democracias. Y esto es lo que está pasando en el caso tanto de Brasil como de Argentina, que fueron, si bien en Argentina el gobierno llega a través de elecciones libres, en Brasil llega a través de golpes de Estado, ¿no? Como llegó en Honduras y en Paraguay. Claro. En cuanto a los derechos humanos, que son tan importantes, ¿qué opina usted de lo que ha ocurrido en relación a este tema de los derechos humanos en la Argentina? ¿Qué ha pasado en el gobierno de Macri frente a lo que ocurría durante el gobierno de Cristina Fernández y Néstor Kirchner? Bueno, el gobierno de Cristina Fernández trabajó mucho en los derechos humanos de la época de la dictadura militar, pero prestó poca atención a la situación de los derechos humanos durante su gobierno, ¿no? El caso de los pueblos indígenas, de la megaminería, cómo afectó esto al medio ambiente. Nosotros tuvimos muchas dificultades en este sentido con Cristina de Kirchner, ¿no? Es decir, hay que diferenciar que hubo una etapa importante en el kirchnerismo que fue apoyar lo que veníamos reclamando los organismos, la apertura de los juicios a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época de la dictadura. Lo otro es más cuestionable. En el caso de Macri hay muy poco interés en la política de los derechos humanos. Ha aumentado muchísimo la pobreza, ¿no? Según la UCA, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, en 8 meses aumentó 1,5 millones de pobres a los que ya había, ¿no? Lo que esto es sumamente grave. Los índices de desempleo y cierre de fuentes de trabajo es grande también. Entonces hay que revisar todo esto. Hay paros, movilizaciones de las centrales obreras, como también reclamos de los pueblos originarios. Así que esas son las políticas que actualmente se están implementando. Y podríamos decir que lo mismo está ocurriendo en países donde se han aplicado esta política, como es en el caso de Temer en Brasil, ¿no? Y son economías, no hablemos del caso de México, con las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo. Si bien tiene un gobierno constitucional, las líneas políticas siguen siendo semejantes a las ya señaladas. Por otra parte, señor Esquivel, ¿qué opina usted de lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos en el Ecuador en la última década durante este gobierno, el de Rafael Correa? Bueno, sé que Rafael Correa tiene problemas
fundamentalmente con los pueblos originarios, y es necesario abrir espacios de diálogo ahí con la CONAIE, con Pachacútec, tratar de ver muchas veces se confunde lo que es desarrollo con explotación. Hay necesidades de los países, pero esto es necesario que se hable, que se siente con los pueblos originarios, con los representantes de los pueblos originarios, y puedan llegar a soluciones de conjunto. Eso, hay asignaturas pendientes dentro de la política del gobierno de Rafael Correa, pero en términos generales han avanzado en muchos aspectos. Bueno, yo no tengo demasiada información sobre el Lenín Moreno. Es decir, lo tenemos en líneas generales, pero que va a seguir las mismas líneas políticas que hasta ahora viene trazando el gobierno de Rafael Correa. Posiblemente le va a dar su impronta más personal y sus ideas políticas. No hay sociedades estáticas. Toda sociedad es dinámica y lógicamente hay que estar atentos a los cambios y también a las necesidades que tienen los pueblos. ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la plataforma política? Pero está dentro de una línea más progresista que la de Lasso, ¿no? Por lo menos eso es lo que nosotros percibimos desde de otros países, ¿no? Y esto podría hacer que se puedan alcanzar conquistas sociales y de pronto mejorar las cosas que no se han hecho bien. Eso sí, es decir, vuelvo a insistir, hay muchas, no somos sociedades perfectas, pero toda sociedad es perfectible. Y lógicamente que el pueblo, como candidato a gobernar el Ecuador, tendrá sus reclamos, sus exigencias y también sus espacios de diálogo y construcción colectiva. Y tengan en cuenta que la democracia no se regala. No es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. No, la democracia se construye y se necesita de la participación popular. Tal vez estamos llegando al fin de esta democracia delegativa y tenemos que generar un nuevo contrato social y hacia una democracia participativa.